¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes nuevamente en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy, queridos amigos, vamos a comenzar el estudio de una doctrina que es fundamental que nosotros la conozcamos porque hay muchísimas religiones que la cuestionan y la atacan y dicen, esa doctrina no es bíblica. Pero como vamos a ver a través de estas dos sesiones, vamos a encontrar que la doctrina de la Divina Trinidad es una doctrina que es real, que es verdadera, que está en la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis y vamos a adentrarnos en la medida de lo posible también, porque esto es algo muy profundo, pero vamos a buscar el poder entenderla de tal manera que cuando una persona llegue y nos diga, no, es que la doctrina de la Divina Trinidad no existe, nosotros podemos decirle, sí, mira, ven, te voy a mostrar cómo, aun cuando la palabra Trinidad no está en la Biblia, dicha doctrina existe. ¿Y de dónde surge esto de la Divina Trinidad? Todo esto surge porque en la Biblia nosotros podemos encontrar que hay una distinción de tres personas. Y nosotros podemos ver que en repetidas ocasiones se hace mención de estas tres personas. Vamos a comenzar leyendo Segunda de Tesalonicenses o Segunda Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y vamos a ver cómo esta esto se menciona dentro de la misma palabra y por eso es que hacemos tanto énfasis en que vamos a leer lo que dice la Biblia y en ningún momento es, bueno, yo creo, yo pienso. Dice la palabra de Dios, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver, primeramente, que se hace mención a Dios o al Padre cuando se habla acerca del Señor, es inferencial que es al Señor Jesucristo, pero también se menciona por el Espíritu, al Espíritu Santo. Y esto es algo sumamente importante porque el autor de esta epístola es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era una persona que era judía, con un conocimiento abundante de la ley judía, y él no tiene ningún problema con escribir y mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No tiene absolutamente ningún problema, por lo que ya desde este momento nosotros podemos ver que lo que le fue mostrado, lo que entendió Pablo con todo ese conocimiento, es que la Trinidad es real y verdadera. Pero fíjense una cosa, ¿cómo podría haber sido que Pablo lo pudo haber entendido? Bueno, ese conocimiento que él tenía de todo el Antiguo Testamento, recordemos que, bueno, la segunda epístola a los tesalonicenses forma parte de lo que conocemos como Nuevo Testamento y en aquel entonces no había tal Nuevo Testamento, se estaba prácticamente escribiendo. Pero fíjense una cosa, a él no le resultó extraño porque él conociendo la escritura a profundidad, sabía lo que menciona, por ejemplo, el libro de Génesis. Y quiero que vayamos, por favor, a Génesis capítulo 3, versículo número 22. Dice la escritura, y Jehová, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No tuvo el problema porque aquí dice como uno de nosotros. Y recordemos que ya lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, Dios dentro de su perfección
Él siendo omnisciente, teniendo la inteligencia y toda la sabiduría, todas esas perfecciones, todos esos atributos que son perfectos, Él no va a estar consultando, bueno, con los ángeles que ya estaban creados en ese momento. No va a estarles diciendo, bueno, es que ya es como uno de nosotros, porque también al decir como uno de nosotros estaría siendo igual a la persona con la que estuviera conversando. Entonces, si Dios es superior a los ángeles, pues ¿cómo le va a decir a nosotros? Aunque podría alguien argumentar, bueno, pero es que está hablando del conocimiento del bien y del mal, pero de todas maneras, Dios no va a estar eh, pues tomándole parecer a nadie porque Él es soberano. Entonces, desde este momento, cuando dice, como uno de nosotros, ya podemos ver que ahí estaba implícita. En la siguiente sesión vamos a ir un poco más a la profundidad de esto, pero ahorita es una introducción a esta doctrina. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses. Eso realmente tenemos que dejarlo en claro porque nosotros tratamos de asimilarlo con nuestro limitado conocimiento, nuestro limitado entendimiento. No podemos entender las cosas terrenales, mucho menos las cosas espirituales. Entonces, tratamos en nuestro limitado entender de decir, bueno, pero es que si son tres, quizás si son tres dioses. Pero no puede ser posible porque recuerden, no podemos llegar nosotros a una conclusión que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si dijéramos que son tres dioses, entonces ya todo lo que dice que el Dios es el único Dios verdadero, entonces ya se está contradiciendo. Ahora, por eso es que nosotros debemos de aceptar esto por fe. ¿Cómo es esto de que puede haber tres personas en una sola? Esto es algo que necesitamos aceptarlo por fe, pero no es una fe en la cual no podamos tener un soporte, porque precisamente vamos a hablar de cómo la Escritura da ese soporte para esta doctrina fundamental. Ahora bien, al principio mencionaba que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la doctrina de la Trinidad sí se encuentra. Ahora bien, vamos por favor al Evangelio según San Mateo y vamos a leer del el capítulo número 22, los versículos 41 al 46. Y dice la escritura, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Si nosotros analizamos a profundidad este pasaje, les hace una pregunta a los fariseos. Los fariseos, recuerden, era un grupo de los judíos que eran sumamente apegados a la ley. Entonces, a ellos es a quienes les pregunta, bueno, ¿de quién es hijo? Y entonces ahí es cuando le contestan, bueno, es hijo de David. Y entonces, fíjense la respuesta que da el Señor Jesucristo. Pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo,
Ya ahí está el Señor Jesucristo mencionando estar en el Espíritu, pero ese estar en el Espíritu es una expresión que ocupa para decir, bueno, él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. No es que David estuviera en una especie de trance, como algunos pudieran argumentar, no, sino que David, cuando escribe este salmo, precisamente está siendo inspirado por Dios, que hemos dicho anteriormente, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero bueno, esto es solamente otra confirmación de que la escritura es inspirada, y los autores ciertamente fueron humanos, fueron personas, pero fueron inspirados por Dios. Entonces, dice de nuevo, en el Espíritu le llama Señor diciendo, y comienza la cita hacia el Salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. O sea, son dos señores. ¿Cómo puede ser posible esto, no? Pero aquí es donde comienza eh, lo más interesante, porque comienza a manifestarse esta preciosa doctrina de la divina Trinidad. Y entonces, después le dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y tiene toda la, toda la razón, toda la razón, porque no puede ser esto. Y es, miren, vamos al, si gustan acompañarme al Salmo 110, que es precisamente ese salmo que está haciendo referencia al Señor Jesucristo. El versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, por lo cual confirma lo que dice este salmo. Pero cobra, yo creo que un sabor especial el que quien hace esta referencia y esta cita es el mismo Señor Jesucristo. Eh, y esto pues realmente me llena el corazón, y debería de llenarnos el corazón, de saber que no son palabras aisladas, no es una palabra que pues ahí escribió David, sino que son palabras verdaderas, porque el Señor Jesucristo, conociendo todo, nos deja y nos confirma que la palabra de Dios es verdadera. La Biblia, la Biblia presenta al Padre como origen de todo. El Hijo, el único redentor, y el Espíritu Santo, el único que puede iluminarnos. Pues nosotros podemos ver esto, por ejemplo, yendo al libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el Padre creó todo. Que bueno, dicho sea de paso, el Padre dijo, se va a hacer, y quien hizo fue el Señor Jesucristo. Pero bueno, ahí nos estaremos desviando del tema, ¿verdad? Ahora bien, con relación al Señor Jesucristo, que es el único redentor, vamos al libro de los Hebreos. El principio del libro de los Hebreos. Vamos a leer los primeros versículos. Entonces sería Hebreos capítulo número 1, por si ustedes gustan anotar la cita. Y dice la escritura, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Maravilloso, porque sigue teniendo esa, vamos a, podríamos llamarle coherencia, pero esa concordancia, que el mismo mensaje lo vamos encontrando
Ahora es el libro de los Hebreos escrito por un autor completamente diferente que aquel Salmo 110 que acabamos de mencionar hace un momento. Y un autor completamente diferente de Mateo. Pero confirmamos que el Señor Jesucristo es Dios. ¿Por qué razón? Dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, no podríamos decir, es que es el resplandor, entonces ponerlo como menor. ¿Por qué razón? Porque si fuera menor, entonces ya no sería igual a Dios y ya no sería Dios. Son iguales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. No puede haber, no hay uno mayor, no hay uno menor. Son los tres iguales. Y ahora, con relación al Espíritu Santo, lo mencionábamos que Él es el único que nos puede iluminar. Y vamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 16, versículo número 13. Dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Nosotros podemos ver que cada una de las personas divinas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tienen un área de acción perfectamente definida. Ya acabamos de ver esto con solamente 3 versículos. Hay muchos más versículos que pudiéramos mencionar, pero aunque tienen un área de acción perfectamente definida, las 3 personas actúan juntas, de manera armoniosa. Y no es que cada quien va a hacer lo que quiere, no, sino que las 3 van a actuar juntas. Y miren, si nosotros tratáramos de buscar una analogía para poder explicar esto, para poderles decir, miren amigos, la analogía perfecta es esta, no la hay. Hay algunos que ocupamos ciertamente ese ejemplo de un triángulo equilátero donde los 3 lados son iguales. Y si nosotros quitamos un lado, entonces deja de ser triángulo. Pero aún así, no podría ser esa, pues esa analogía perfecta. Ahora, ¿de dónde sale todo esto de la Trinidad? Bueno, ha habido reuniones. Esas reuniones han sido desde el principio de la iglesia, que se han llamado concilios. No son específicos ni propietarios de alguna sola religión, ¿no? Sino que esto viene desde la iglesia primitiva, cuando no había instituciones humanas. Se reunían y se llamaban concilios. Entonces, en esos concilios se han llegado a acuerdos. De hecho, el libro de los Hechos nos narra lo que ocurrió en uno de esos concilios. Pero se han llegado a acuerdos guiados por el Espíritu Santo. Ya cuando ya entran algunas instituciones, ya ahí comienza a notarse claramente que no hay una guianza del Espíritu Santo, porque ahí se acuerdan doctrinas que no están conforme a la Biblia. Pero bueno, los concilios de la iglesia primitiva, vamos a llamarla así, llegaron a acuerdos donde se han dejado definiciones que son muy útiles y donde se nota que eran guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué se nota? Porque no hay una contradicción en lo que se acuerda con lo que dice la palabra de Dios. Y decimos que son guiados por el Espíritu Santo porque ese es uno de los ministerios, del trabajo que tiene el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver en San Juan capítulo 14, versículo 26, que precisamente el Señor Jesucristo nos dice lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Dice este pasaje, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es precisamente el que llega a los hombres y nos hace entender la palabra. Es de verdad, amigos, maravilloso
Cuando personalmente hay algún pasaje que me cuesta trabajo entender y simplemente oro y Señor, ayúdame a entender este pasaje, ayúdame. Y algunos podrán decir, bueno, Gonzalo, pero que no sabes qué hay comentarios bíblicos y está el comentario bíblico de tal hermano, de tal hermano. Sí, pero un comentario es la opinión de la persona. Pero si nosotros podemos tener acceso a quién es el autor, pues le podemos preguntar, oye, ¿esto qué significa? Y es maravilloso cuando nos hace precisamente entender. Y en esos concilios les ha sido mostrado lo que es en la Biblia. Hablando, por ejemplo, de toda esta historia, Irineo, en su tratado contra las herejías, decía, fe absoluta es en el único Dios todopoderoso, de quien son todas las cosas, y en el Hijo de Dios, Jesucristo, firme confianza en el Espíritu de Dios que ha establecido las dispensaciones del Padre y del Hijo. Ahora bien, en el credo niceno, esto fue ya en el año 325, se estableció de modo que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un Dios. Entonces, son conclusiones y enseñanzas a las cuales se llegan, pero que no están de nueva cuenta, no están aisladas, no son ajenas de la escritura, no contradicen lo que dice la misma Biblia, sino simplemente son esas enseñanzas que surgen de la misma palabra de Dios. Así que la Trinidad, nuevamente, aunque la palabra no esté en la Biblia, pues nosotros podemos verla, que sí está. Y fue precisamente eh, Teófilo, obispo de Antioquía, quien comenzó a ocupar la palabra Trinidad. Y ya oficialmente se aceptó la Trinidad en el Sínodo de Alejandría, allá en el año 317. Pero, de nueva cuenta, ¿y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque hay religiones que lo atacan y dicen, pero es que la Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y de ahí dicen, bueno, pues es que al no haber Trinidad, pues entonces dicen, pues el Señor Jesucristo pues no es Dios y el Espíritu Santo es más fuerza, o inclusive ni siquiera mencionan al Espíritu Santo. Pero hemos visto que a lo largo de la Escritura se menciona cada uno de estos. La deidad es una Trinidad en unidad. Esto podrá ser un poco confuso, pero es que es así. Pero el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 17 del libro de Juan, en su versículo 21, o Juan 17, 21, eh, él mismo lo menciona esto. Voy a leer desde el 20 para que tengamos un poco de más contexto. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A esto es a lo que me refería de que la deidad, Dios es una trinidad, pero hay una unidad. El Señor Jesucristo, repito las palabras, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que todos seamos uno. Y esas palabras, oh Padre, en mí y yo en ti, nos dejan ver precisamente esa unidad. Y si tratáramos nosotros de describir la Trinidad con ejemplos materiales, de nueva cuenta no vamos a poderlo conseguir. No es también la Trinidad, debemos de aclararlo, no es una abreviación de lo que se dice como triunidad, porque eso ya es un área de la metafísica que trata de mezclar conceptos de Dios con conceptos de ajenos para presentar como si fuera eso una forma de vida, pero no tiene absolutamente nada que ver. La Trinidad es que son
tres en uno y no es absolutamente ninguna abreviación. Entonces, en resumen, ¿de qué hablamos en el día de hoy? Comenzamos a estudiar esta doctrina de la Divina Trinidad y lo mencionamos, que el hecho de que la palabra Trinidad no exista, no esté en la misma Biblia, no va a desacreditarla, porque se habla en muchísimos pasajes, desde Génesis hasta Apocalipsis, de que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablamos también de que esas tres personas son una y que no son dioses cada uno de ellos, sino son tres personas en Dios. Y si nosotros tratáramos de encontrar una forma de poderlo entender con algo que conocemos, no hay algo, porque solamente Dios es único y verdadero. En nuestra siguiente sesión vamos a adentrarnos en esto, eh, en este estudio de la doctrina de la Divina Trinidad, por lo cual les invito a que no se lo pierdan y que compartan este estudio y todos los demás videos. Los invitamos a que los compartan. Si ustedes tienen alguna pregunta de lo que hoy mencionamos, por favor escríbanos, mándenos un mensaje, mándenos un WhatsApp o déjenos ahí el comentario en el video. Gracias por que han estado orando por nosotros, y nuestro deseo en el Señor es que esto sea de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor quede en sus corazones.